La tendencia natural del ser humano es a no creer y rebelarse. Abraham y Sara no creyeron que tendrían un hijo. Zacarías no creyó cuando le habló un ángel. Jonás se horrorizó cuando Dios le pidió que fuera a evangelizar a los asirios, los enemigos de los judíos. Si la gente no cree en la palabra de Dios, no creerá en nada, como los hermanos de Lázaro. La Biblia es compleja. Contiene doctrinas que van desde la papilla a los alimentos sólidos exquisitamente elaborados. No se puede esperar conclusiones simplistas para los temas complicados, más aún cuando se utiliza prismas como el ateísmo, el feminismo, el evolucionismo o el humanismo. La Biblia abraza muchas causas como las viudas, los extranjeros, los huérfanos, los miserables. Cada una exige un nivel de compromiso por parte del creyente. Saramago y demás hechiceros radicales hablan de cientos de contradicciones en la Biblia, pero un escrutinio prudente solo ha encontrado menos de 10 dificultades que vamos a ver a continuación. 1. Dificultades derivadas del texto original. Saramago se negó a entender que sólo los escritos originales de la Biblia, los llamados autógrafos, fueron infalibles e inerrantes. Las copias de la Biblia contienen errores de ortografía y de números, pero que no afectan a la doctrina. El lenguaje original no utilizaba vocales ni espacios. A esto se suma el hecho de que sólo recientemente el arte de la escritura ha recibido el impulso de las técnicas informáticas. En la actualidad, podemos estar tranquilos porque se ha podido restaurar con gran exactitud los textos originales, algo que no se puede decir de ningún otro libro antiguo. 2. Dificultades derivadas de los problemas de traducción. Con una copia del texto original en la mano, ahora hay que traducirlo. Saramago no quiso reconocer que cuando se vierte una palabra hebrea o griega a un idioma moderno, es difícil encontrar una palabra satisfactoria y que a la vez funcione a lo largo de la Biblia en diferentes contextos. La Biblia más perfecta contiene paráfrasis, prejuicios, equivalencias incorrectas, arcaísmos y sesgos del traductor, por lo que en los estudios avanzados de Biblia se utilizan varias versiones hasta lograr el sentido original. Por ejemplo, algunas palabras antiguas relativas al sexo resultan actualmente ofensivas. Lo que hace el traductor es introducir eufemismos, por lo tanto, errores. 3. Dificultades derivadas de la interpretación. La propia experiencia de vida de Saramago le llevó a una interpretación prejuiciosa de la Biblia. Obviamente, si el ser humano no puede asimilar todo el conocimiento humano, peor lo hará con el divino. Por ejemplo, la errónea filosofía aristotélica fue usada para interpretar la Biblia, pero cuando fue descubierto el sistema solar heliocéntrico, los críticos corrieron a desacreditar la Biblia por el aristotelismo que nunca había sostenido en sus páginas. 4. Dificultades derivadas de una concepción equivocada de la Biblia. Saramago se dejó llevar por sus prejuicios y se negó a entender que inspiración divina significa que todo el testimonio escrito tuvo realmente lugar, pero no significa que todo sea verdad. Porque en la Biblia habla Dios, pero también hombres no regenerados y ángeles caídos. Aquí se manifiesta la ingenuidad o insidia de Saramago. Dios hizo registrar hechos incorrectos para que aprendamos de ellos. Por ejemplo, el pensamiento necio, no hay Dios. La precipitación de Jefté, el mayordomo deshonesto. Las ideas politeístas,
el incesto de Lot con sus hijas. 5. Dificultades derivadas del tipo de lenguaje utilizado en la Biblia. La Biblia utiliza un lenguaje apropiado para todos los individuos de todas las épocas. No utiliza jerga técnica alguna, la cual caduca al poco tiempo. La expresión bíblica "el sol salió" no significa que la Biblia esté a favor del erróneo sistema geocéntrico de Aristóteles, sino el uso de un lenguaje familiar para el ser humano y que todavía utilizamos. 6. Dificultades derivadas de nuestro conocimiento incompleto de las costumbres, historia, geografía de las sociedades de los tiempos bíblicos. Hay muchos trabajos arqueológicos pendientes de realizar, otros pendientes de analizar y otros pendientes de publicar. Nuestro entendimiento está contaminado por filosofías paganas. Por esta razón nos escandalizamos ante las escenas de amor del Cantar de los Cantares, o ante el exterminio de los cananitas, que no desearon su transformación espiritual. Los cananitas lanzaban niños vivos en las entrañas de cobre incandescente del dios Moloc. La interpretación de un texto bíblico requiere saber qué significó lo que se afirma para las personas en aquel tiempo y lugar, para luego realizar una aplicación de ese significado en las personas de nuestro tiempo y lugar. Por ejemplo, Pablo ordenó a las mujeres de Corinto en el siglo I cubrirse la cabeza para orar a Dios. Los hechiceros habrían dicho que sólo a un dios misógino se le habría ocurrido que las mujeres actuales deban usar sombrero en la iglesia. Muchas mujeres cristianas de Corinto aún conservaban comportamientos de su vida anterior en las orgías de adoración a Dionisio e iban con el cabello suelto o recortado. Por esta razón, Pablo se preocupó de que estas mujeres se diferenciaran de aquellas, tanto a nivel espiritual como físico, ordenando que se cubrieran la cabeza. La aplicación actual obvia de esta enseñanza no es que las mujeres usen sombrero los domingos, sino que no participen en los cultos idolátricos como aquellos que incitan a inclinarse ante las imágenes. 7. Dificultades derivadas de la estructura poliédrica de la verdad bíblica. La verdad de Dios tiene muchos lados. Ningún ser humano podrá entenderla totalmente. A nosotros puede parecernos que un lado contradice al otro, pero es que solo vemos lo que nos apetece. Por ejemplo, nos gusta que nos hablen del amor de Dios, pero no de disciplina, castigo y las consecuencias de una mala acción. Saramago se enfada con Dios ante su rechazo a Caín, pero no repara en que se debió a la desobediencia de Caín al pervertir el sentido de la ofrenda. Saramago no entiende esto, o no lo quiere entender, y afirma: ¿qué diablo de Dios es este que para enaltecer a Abel desprecia a Caín? La intención última de Saramago es, como él mismo reconoce, aturdir o desasosegar a las personas, muchas de las cuales, aun siendo ateas, se han manifestado deseosas de leerle la cartilla a Dios.